Aquí nos preguntan qué quiere decir ERX y cómo estamos conectados con ERX. La conexión de los seres con los centros intraterrenos es interna. Todos los seres que están encarnados y también desencarnados en la superficie planetaria, quiere decir, las mónadas que están haciendo su proceso evolutivo en la superficie del planeta, internamente están en conexión con alguno de los centros intraterrenos. Existen mónadas, miles, cientos de millones de mónadas, que están conectadas internamente, mónadas de superficie, seres como nosotros, que estamos encarnados, y también seres que están desencarnados, pero que están dentro del campo de energía de la superficie planetaria. Cientos de millones, miles, podrían ser de millones, de mónadas que están internamente conectadas con ERX. Del mismo modo, hay una gran cantidad de mónadas, igual, mayor, menor, conectadas, por ejemplo, con el centro intraterreno de Aurora, o de Iberá, o de Mixtlitlán, o de Mir-Nayad, o de Lis, o de Anutea. Quiere decir, existen mónadas conectadas con los centros intraterrenos, ¿sí?, con todos los centros intraterrenos que están activos en el planeta. ¿Y por qué esa conexión interna? Porque la humanidad de superficie está siendo asistida por las humanidades intraterrenas. Y la conciencia externa de la humanidad es refractaria a la luz. Todavía, subconscientemente, la conciencia externa de la humanidad vive en pánico y en caos. Subconscientemente. Aunque una persona piense que no tiene miedo a nada, que está tranquila, la mayor parte de las personas que están encarnadas en este planeta, subconscientemente, son refractarias a lo que la luz puede ofrecer. Porque en realidad, lo más interesante es que no le tenemos miedo a la oscuridad. A lo que tememos es a lo que la luz nos pueda mostrar. ¿Se entiende? Entonces, la relación, cuando se dé de lleno el nuevo ciclo planetario, después de la transmutación, después de la purificación de la Tierra, esa relación va a ser directa, ¿sí? Aún la relación con las civilizaciones intraterrenas tiene que ser interior. Entonces nuestra mónada continuamente está en contacto con las civilizaciones internas, con ERX y con otras civilizaciones internas. Entonces, por más que un ser, él tuviera una ilusión, una fantasía, ¿sí?, una preferencia por ERX o por cualquier otro centro intraterreno, él no va a poder definir nada con eso. Porque es la conciencia cósmica del planeta la que define en cada ciclo qué mónada está en relación con cada centro intraterreno. Entonces, por más que un ser tenga una fantasía, una ilusión, le gustaría internamente poder conectarse con ERX o lo que fuera, eso no lo va a definir la personalidad. La personalidad, a lo que tiene que estar abierta, es al flujo de energía interior, receptiva de la vida cósmica presente en su interior, de su propio cosmos interno. Y va a ser ese cosmos interno el que va a ofrecer a la personalidad, ¿sí?, el remanente y lo que derive, lo que resulte de la relación que nuestra conciencia interna tiene con las leyes cósmicas y particularmente con los centros intraterrenos cuando correspondiera. Entonces la mónada de todos nosotros está continuamente en contacto con civilizaciones intraterrenas. Ahora, ¿con cuál? No siempre se va a saber con cuál. Por eso tenemos que renunciar a preferencias. Porque si un ser tiene una preferencia, él no va a poder compatibilizar vibratoriamente con cierto tipo de informaciones o de corrientes de energía que su propia conciencia interna puede estar necesitando ofrecerle en ciertas etapas y que podrían ser inherentes a la relación que su propia conciencia interna, está teniendo con un centro intraterreno. Pero para esto hay que renunciar a la compulsividad y la ambición espiritual de poseer esas informaciones. Porque la ambición espiritual, la compulsividad por hurgar en aquellos ámbitos donde todavía la energía no nos está dejando meter las narices, eso hace que se torne la capa psíquica, sobre todo la astral,
se torne contestataria de esa ambición espiritual. ¿Saben cuántas personas, aquí mismo en Capilla del Monte, que es el emporio de todo esto, cuántas personas en Capilla del Monte, ¿sí?, aseguran, perjuran y rejuran, ¿sí?, sobre todas las cosas que pueden existir, que están en contacto con ERX o que entran en ERX, y en realidad en lo que entran es un trance astral? Entonces, las entidades astrales lo único que necesitan de nosotros es ambición, falta de flexibilidad y búsqueda de notoriedad y reconocimiento. Cuando los seres tienen esa búsqueda de notoriedad, de reconocimiento, esa ambición espiritual, quieren tener informaciones que los destaque de los demás, automáticamente generan una fisura en su campo de energía, en su campo psíquico, y por esa fisura las fuerzas astrales principalmente, aunque también las fuerzas mentales de la capa psíquica, lo que hacen es tornarse contestatarias a la medida de lo que ellos quieren. Y llega un momento que es un ping-pong. Ellos le preguntan a esas fuerzas que creen que son los hermanos de Erx, por ejemplo, las jerarquías de Erx, le preguntan cosas, y las fuerzas psíquicas le mandan toda la frutería completa. Y después andan, claro, frutería, verdulería, todo le mandan, ¿sí? Vegano solamente, chorizo no. Entonces, ¿qué pasa? Esto empieza a ensuciarse, es una cancha que se ensucia. Está bien, por un lado, cuando emerge tanta cantidad de personas con estas características, nos ayuda a desenvolver la intuición. ¿Por qué? Porque cuando uno está frente a alguien que nos está ocultando la verdad, incluso sin tener intención de ocultarnos la verdad, lo que está obligándonos automáticamente es a desenvolver la intuición, porque si alguien me oculta la verdad, ¿cómo doy con la verdad? ¿Sí? Mediante la intuición. Entonces, es en algún modo beneficioso para todos aquellos que están en una etapa de desenvolvimiento intuitivo, que la verdad esté tan mezclada con ilusiones, fantasías y propuestas que provienen del plano astral. Entonces, la pregunta puntual es, ¿qué quiere decir ERX y cómo estamos conectados con ellos? ERX significa estación de remanentes cósmicos siderales o encuentro de remanentes cósmicos siderales. Pero ERX significa mucho más que eso. Significa, ¿sí?, representa un vórtice de la conciencia cósmica planetaria que hoy está interactuando para que una nueva filosofía pueda estar al alcance de la humanidad, que está interactuando para conducir gradualmente los procesos de las cesis y las iniciaciones de la humanidad. Quienes realmente viven las iniciaciones son las mónadas. Aquí en este plano no hay más iniciaciones. El que les quiera vender iniciaciones, salgan corriendo porque lo único que quiere es sacarle la plata del bolsillo. A partir de 1988, para preservar la condición iniciática, el protocolo iniciático, solamente las iniciaciones se viven en los niveles internos, conducidas por las jerarquías, y el iniciado es la mónada directamente. No hay una simultaneidad como había en el pasado, donde los hierofantes acompañaban la iniciación interna en el campo externo con el discípulo. Esto se acabó, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que podemos tratar serían las iniciaciones, ¿sí? Aunque acá no está puesto, pero es bueno, porque es un tema que a veces anda ahí boyando. Entonces, nosotros tenemos que aprender que ERX es un núcleo de la conciencia cósmica planetaria que ofrece el nuevo conocimiento, nos acompaña en esa escalada evolutiva iniciática y sobre todo las mónadas reciben de ERX un estímulo muy particular que permite a la conciencia ensayar y sintetizar la energía de la religiosidad, no de la religión, que es doctrina, es letra. Religiosidad, ¿sí?, es una energía, una condición de la energía, una cualidad de la energía que permite religar lo que está debajo y fuera con lo que está arriba y dentro. ERX ofrece estímulos a la mónada, la entrena de un modo especial en términos cualitativos para que la mónada pueda enviar estímulos que se transformen en términos de espiritualidad práctica en religiosidad. Y esto es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Unir nuestra conciencia con la fuente interna es parte del servicio al planeta. Si alguien quiere servir, ¿cómo va a servir si su conciencia no está religada con la fuente interna?
Este trabajo de Erx, estimular la religación. Entonces la fuente interna es aquello con lo que tenemos que religarnos, porque si no, no hay servicio. Servir es permitirme, mediante mis sentimientos, pensamientos, la ejecución de mis acciones, la liberación de mi ciencia interna, de mi ser interno en eso. Si mi ser interno no puede volcarse en mis sentimientos, mis pensamientos y mis acciones, no hay servicio, porque lo único que voy a estar haciendo es amasar fuerzas de la materia, fuerzas psicofísicas. Entonces, Erx ofrece a la mónada estos estímulos, este aprendizaje que forma parte de su despertar, del despertar monádico, quiere decir del despertar de la mónada a las leyes del nivel monádico cósmico. Entonces, Erx es un núcleo de la conciencia planetaria que sintetiza la tarea que tiene Mixtlitlán como centro conductor de la vida planetaria a partir de 1988. Hasta 1988, Shambhala rigió la vida planetaria. Shambhala, la jerarquía de Shambhala, ¿sí? Con el Sanat Kumara a la cabeza, rigió la vida planetaria. El cambio de polaridad hizo que Shambhala entrara en un ensueño y el Sanat Kumara terminara una iniciación y pudiera ser conducido, ¿sí? Y conduciendo parte de la jerarquía de Shambhala hacia lo que se conoce como Mixtlitlán, que es el centro que conduce la vida actualmente desde los Andes peruanos amazónicos. En ese centro está el núcleo de energía más poderoso del planeta. Erx está en segundo lugar y Aurora en tercero. Entonces, Erx lo que hace es adaptar energías de Mixtlitlán, ¿sí? Que esta nueva posición jerárquica está estimulando, conocer, profundizar, ¿sí? Para que se cumpla el propósito cósmico de la transición y se pueda abrir del modo más sintético y efectivo el nuevo ciclo polar planetario. Quiere decir, la transición en la superficie de la Tierra, ¿sí? De dejar atrás la ley del karma material y que la humanidad, después de una profunda mutación, purificación y regeneración a partir de la instalación de un nuevo código genético, pudiera ser regida por la ley evolutiva superior o la ley de ciclos. Entonces, Erx es una herramienta profunda en esta transición, en esta transferencia de la trascendencia de la humanidad, de la ley de karma, ¿sí? Hacia la ley evolutiva superior o la ley de ciclos. Entonces, quienes son conducidos por esta esencia interna, por esta coligación interna que ofrece Erx a nivel monádico, particularmente pueden llegar a asumir algunos aspectos del servicio planetario que serán diferentes en los seres que están o que estén en conexión interna, monádicamente hablando, con otros centros como Aurora, ¿sí? Como Mixtlitlán, ¿sí? Como Mirnayat, como Iberá, como Lis. ¿Sí? Lis es un centro intraterreno en las áreas internas de Portugal, de Fátima. Lis se llama, también lo conocen como Lis Fátima. Y Anutea en el mar del Japón. Entonces, todos nosotros, inevitablemente, estamos en comunión con alguno de esos centros, monádicamente. Pero los seres que tienen a veces un atractivo, una atracción, sienten o viven un magnetismo muy grande por esta región del planeta, podrían estar revelando, ¿sí? Podrían estar simbolizando su vinculación interna con Erx, su vinculación monádica con Erx, ¿sí? Entonces, Erx es más que un centro intraterreno. Es una herramienta profunda de interacción de la vida cósmica en función de activar para la humanidad terrestre el pasaje hacia la comunión, hacia la religación, hacia la iniciación, sobre todo instalar profundamente en la conciencia humana una nueva filosofía, esta filosofía para estos tiempos de transición.